Buenos días, hoy comenzamos, queridos amados hermanos, estudiantes del Diplomado de Derechos Humanos. Continuamos precisamente viendo en esta clase número 8 las voces de los derechos humanos. Ciro el Grande, Ciro precisamente era el gobernador de Persia, allá por el año de 585 hasta el 529 antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. La voz de derechos humanos que él dijo en aquella oportunidad fue: las personas son libres de vivir en toda región y de tener un trabajo siempre y cuando nunca violen los derechos de los demás. Yo impido la esclavitud y prohíbo el intercambio de hombres y mujeres como esclavos. Tales tradiciones deben ser exterminadas del mundo en general. Estas fueron las palabras en aquel entonces, voces de derechos humanos que dejó Ciro el Grande, rey de Persia. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue escrita principalmente por Thomas Jefferson, y él afirma en aquella oportunidad: sostenemos que son verdaderas manifestaciones que todos los hombres fueron creados iguales, que fueron dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Otra voz de derechos humanos fue Thomas Jefferson. Vamos ahora a escuchar otra voz de derechos humanos impartida por el doctor Martin Luther King Jr. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Y esto lo dijo cuando defendía los derechos de los afroamericanos en la década de 1960. Nos encontramos con otra voz de derechos humanos. Quizá usted ya lo haya oído mencionar: Mahatma Gandhi. Él describió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más potente inventada por el ingenio del hombre. Mahatma Gandhi. Voltaire dijo: luchando ferozmente contra la persecución religiosa en Francia en el siglo XVIII, Voltaire escribió: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Voltaire. En el año de 1964, cuando fue enjuiciado por el gobierno sudafricano del apartheid, Nelson Mandela declaró: mi ideal es una sociedad libre y democrática
en la que todas las personas puedan vivir juntas en armonía y con las mismas oportunidades. Fue en el año de 1964 cuando lo dijo Nelson Mandela. Cada uno de nosotros debemos de convertirnos en un defensor de los derechos humanos. Aquellos que precisamente trabajaron para lograr hoy en día lo que tenemos, lo que comúnmente llamamos los derechos humanos, ahora son una realidad. Podrían o no ser personajes muy conocidos, pero todos ellos comparten un compromiso ferviente hacia el principio de que todas las personas nacen con igualdad de derechos y que cualquier cosa inferior a eso es una injusticia. En ocasiones, un individuo puede sentir que no será capaz de lograr ningún avance significativo. Aquellos precisamente que lograron causar un impacto duradero a favor de los derechos humanos en el pasado, pudieron haberse sentido así como usted o como yo, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque eso vino a cambiar al mundo. Hoy nosotros tenemos una ventaja de la que muchos de ellos carecían. Y hoy existen los derechos humanos y son generalmente aceptados. Y aunque la meta parece muy distante, cientos de millones de personas disfrutan de una vida incomparablemente mejor que la que tenían la mayoría de personas en los días cuando los derechos humanos apenas existían. Los pioneros marcaron la diferencia, eso sí, que a largo plazo. Los gobiernos son los que establecen, precisamente, dicho de otra forma o manera, los gobiernos no son los que establecen las tendencias. Ellos, o sea, los gobiernos, ellos adoptan las tendencias que ya se han establecido entre las personas en general. Para persuadir a los gobiernos de que implementen por completo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario una acción eficaz y continua a nivel popular. Como respuesta, entonces, a la pregunta, ¿quién asegurará de que se respeten los derechos humanos? La principal creadora en aquel entonces de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, proporcionó una respuesta cargada de elocuencia y verdad, donde al fin y al cabo comienzan los derechos humanos. En sitios pequeños, cercanos a tu casa, tan cercanos y tan pequeños que no parecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde tú vives, la escuela o la universidad donde asistes, la fábrica, la granja o la oficina donde tú trabajas. Ellos y estos son los sitios en los que cualquier hombre, mujer y niño buscan igualdad de oportunidades, justicia, dignidad, sin discriminación. A menos que estos derechos signifiquen algo ahí, no tendrán significado en ningún otro sitio. Sin duda,
una acción ciudadana conjunta con el fin de defenderlos uno mismo. Buscaríamos en vano su progreso en el resto del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea hizo un llamado a todos los países miembros para que publicaran el texto de la declaración y para hacerse que sea distribuida, expuesta y leída y comentada, y principalmente en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, y sin distinción basada en la condición política de los países o de los territorios. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Ahora, por lo tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos
como ideal común en el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre de los pueblos, territorios colocados bajo su jurisdicción. De aquí en adelante, mis queridos amados hermanos estudiantes de derechos humanos, comenzaremos a impartirles los 30 artículos universales de los derechos humanos. Artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo número 2. Número 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o el territorio de cuya jurisdicción depende de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo número 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo número 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo número 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación
a tal discriminación. Artículo número 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo número 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo número 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser escuchada públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo número 11. Numeral 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en el juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Numeral 2. Siempre del artículo número 11. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delitos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo número 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo número 13. Toda persona, numeral 1, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Numeral 2 del artículo número 13. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo número 14. Numeral 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Numeral 2 del mismo artículo número 14. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo número 15. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Numeral 2 del artículo 15. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Queridos estudiantes de derechos humanos, hasta acá esta clase
De los 30 artículos universales de los derechos humanos, les he dado a conocer 15 artículos. En la siguiente clase les haré llegar los siguientes 15 artículos para complementar los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha sido un gusto y un placer haber estado con todos y cada uno de ustedes. Espero que todos vayan aprendiendo, estén haciendo sus tareas, estén leyendo, estén repasando y estén enviando sus exámenes para ser calificados. Nos veremos en la próxima clase si Dios en verdad así nos lo permite. Bendiciones a todos, que Dios me los bendiga y me les guarde. Hasta pronto.